Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Mucha gente se está cuestionando con respecto a lo que ocurrió recientemente en Rusia. Hay muchas inquietudes, muchas incógnitas por despejar. Yo creo que salta a la vista la situación de incertidumbre que reina en Occidente con respecto a la realidad de la Rusia actual. Tienen un montón de inquietudes, de interrogantes que no han podido despejar. Por ejemplo, ¿fue eso que nosotros vimos el fin de semana pasado algo pensado, algo orquestado por Vladimir Putin, siguiendo un guión determinado? ¿Cuál será el destino del grupo Wagner? ¿Qué rol jugará, si es que tendrá alguno, en el plano militar? Ese ejército que se caracterizó por su combatividad, que genera temores entre los ucranianos y en el bloque occidental por el nivel de efectividad en el terreno de batalla. Eso no se le puede regatear. ¿Y qué implicación pudiera tener el inicio de algún tipo de hostilidad desde el territorio de Bielorrusia para Ucrania? Porque imagínense ustedes, abrir un escenario de ese tipo implicaría la movilización de tropas que tendría Ucrania que sacarlas de algún lado para hacerle frente a cualquier tipo de actividad militar que se produzca desde el territorio de Bielorrusia. Entonces hay muchas incógnitas con respecto a todo esto y sobre eso se reflexiona. La prensa internacional está llena de análisis sobre esto y se buscan antecedentes. El presidente Putin, en su discurso del viernes 24 de este mes, cuando se desarrollaban los acontecimientos, cuando advirtió al pueblo ruso y al mundo entero lo que estaba ocurriendo y le hizo su advertencia a Prigozhin y al grupo Wagner de que depusieran su actitud, él hizo referencia a lo que ocurrió en el año 1917, a principios del siglo pasado, justamente cuando se producía lo que se conoce como la Revolución de Febrero, que fue un acontecimiento, una rebelión que se produjo en Rusia, protagonizada por campesinos, obreros, soldados que desertaron y que estaban motivados por una situación muy difícil que estaba viviendo ese país, entonces involucrado en la Primera Guerra Mundial. Aquellos acontecimientos, esas protestas masivas, provocaron la abdicación del último de los Romanov, el zar Nicolás II, Nicolás II. Terminó de esa manera una dinastía que gobernó Rusia durante más de 300 años. Y entonces, después de la abdicación de Nicolás II, se formaron dos gobiernos que tuvieron una existencia muy efímera. El primero lo encabezó el señor Lvov, Gregory Lvov, que duró, como dije, muy poco tiempo, y después entonces le sucedió Alexander Kerensky, que era un político muy prestigioso en la Rusia de entonces, un hombre de convicciones democráticas, quiso gobernar Rusia
con métodos democráticos, pero confrontó muchas dificultades. Él designó a un general, Karnilov, o Kornilov, como se debe decir en español, lo designó como jefe del ejército. Y Kornilov desató una brutal represión contra los soviets. Los soviets eran consejos populares, eso es lo que significa la palabra soviets, consejo, que se conformaron durante ese proceso de la Revolución de Febrero. Eran organismos, instancias de autogobierno, consejos que estaban formados por campesinos, trabajadores, obreros de todas las áreas, soldados, y entonces se formaron en el plano local, a nivel regional y también en el plano nacional. Y bueno, pues los soviets adquirieron una gran influencia, eran una especie de instancia de autogobierno. Y los soviets fueron dominados, controlados por el partido bolchevique. El partido bolchevique inteligentemente controló los soviets. De ahí la consigna que enarboló Lenin en aquel entonces: todo el poder para los soviets. Esa era la consigna que movilizó a las fuerzas sociales rusas que protagonizaron la Revolución de Octubre de 1917, de ese mismo año. Entonces, Kornilov, que estaba reprimiendo los soviets, entró en contradicción con Kerensky, que, como les dije, quería gobernar de manera democrática. Intentó, como tuvo la oposición de Kerensky, intentó un golpe de Estado, pero fracasó. Ese intento aceleró el proceso de toma del poder por parte de los bolcheviques, que efectivamente se hicieron con el control del país, y eso entonces desató la guerra civil. Una guerra civil que duró desde el 17 hasta el 23. Un bando representado por el Ejército Rojo, formado por la Revolución de Octubre, y el otro grupo, el denominado Ejército Blanco, representado por los sectores de poder económico que hacían oposición al gobierno revolucionario. Uno de los jefes militares del Ejército Blanco fue Kornilov, que precisamente murió combatiendo en Rostov del Don, esa ciudad que tomó Prigozhin cuando salió del territorio de Ucrania, del este de Ucrania. Se dirigió hacia Rostov, tomó esa ciudad y desde ahí entonces organizó su marcha hacia Moscú. La consecuencia de todo esto fue que cuando se produjo la Revolución de Octubre, Lenin y el gobierno de los bolcheviques impulsaron la retirada, decidieron la retirada de Rusia de la guerra que se estaba librando en aquel entonces. Y se firmó la paz de Brest-Litovsk, que tuvo como consecuencia la entrega por parte de Rusia de una porción de territorio considerable a Alemania. Y eso se consideró un desastre. Fue el precio que pagó Rusia por su involucramiento en la Primera Guerra Mundial. Cuando Putin abordó en su discurso del viernes 24 la situación provocada por la insurrección, llamémosle así, del señor Prigozhin, dijo que ese pasado no se iba a repetir porque él lo iba a impedir.
Y fíjense que se refirió a ese hecho no desde una posición, como algunos pensaban, de defensa de los bolcheviques, sino lo hizo defendiendo el zarismo y condenando el manejo de sectores que terminaron, según su criterio, provocando ese desastre que fue la salida, en la forma en que se produjo, de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí se entiende que hay una lección que aprender. El presidente de Rusia hizo alusión a ese pasado. Pero hoy en día también se trae a colación lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos, que ocurrió en 1934 en la Alemania nazi. Ya Hitler tenía 1 año y tanto en el poder y se produjo una situación con las SA, un grupo paramilitar que creó el partido nazi cuando todavía no estaba en el poder en Alemania. Se creó fundamentalmente para brindarle protección a los líderes del partido, pero después de la toma del poder, esto siguió funcionando como una especie de organización paramilitar y se estaba manejando con cierta independencia. Eso estaba fuera de control. Y se entendió que había que acabar con eso. Y precisamente se organizó eso que se conoce como la noche de los cuchillos largos, que en realidad no fue una noche, sino fueron varios días, durante los cuales eliminaron físicamente a los líderes de esos grupos. Ese proceso lo encabezó Himmler, las SS, la Gestapo, y bueno, pues todo lo que olía a oposición fue barrido en esos días en Alemania. Y algunos entienden que, bueno, como organización paramilitar, los Wagner se parecen un poquito a esa organización paramilitar que se salió fuera de control y que el propio poder ya establecido decidió ponerle fin. Permítanme hacer una pequeña pausa, en breve retorno.